Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mat 7 Clases a la Mano. Estamos hablando de física y estamos trabajando en gráficos de desplazamiento. Les doy la bienvenida a este tema que es análisis de intervalos y espero que este video sea explicativo para ustedes. Bueno, hablemos de la diferencia entre velocidad y rapidez, que son dos conceptos que vamos a tener muy en cuenta basándonos en nuestro video anterior entre la diferencia de desplazamiento y trayectoria. Entonces, estábamos hablando de que no era lo mismo la trayectoria que el desplazamiento. Por lo tanto, tenemos un vector y tenemos un escalar. Cuando nosotros veíamos que había esta trayectoria 100 metros, 200 metros y 100 metros, tenemos que esta persona se movió durante esta trayectoria, pero es diferente a la posición de donde estaba a donde está. Entonces, la trayectoria fue lo que hizo en esto, lo que nos da un total de 400 metros, mientras que el desplazamiento es su cambio de posición. Entonces estaba en este punto y su cambio de posición fue aquí. Por lo tanto, su desplazamiento fue de 200 metros. Entonces la trayectoria fue todo esto, pero su cambio de posición fue solo de aquí hasta aquí, 200 metros. Por lo tanto, no es lo mismo la trayectoria que el desplazamiento, como ya lo habíamos hablado. Entonces, un concepto básico sería la rapidez, y la rapidez es el tiempo en el que tardo en hacer una trayectoria. En este caso, esos 400 metros voy a decir que los recorrió en 100 segundos. Entonces su rapidez es de 4 metros por segundo. Bastante atlética esta niña. Ahora, la velocidad es el desplazamiento dividido en el tiempo. El cambio de posición de ella fue de 200 metros, por lo tanto, su velocidad fue de 2 metros por segundo, teniendo en cuenta que el tiempo fue el mismo para la trayectoria que para su cambio de posición. Y esa es la principal característica de diferencia entre rapidez y velocidad. Bueno, vamos a hablar de la rapidez promedio, que es la longitud de la trayectoria sobre el tiempo. Eso es la rapidez promedio. La velocidad promedio será la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Ya vamos a explicar con un ejemplo qué es esto de la velocidad promedio y la rapidez promedio. Supongamos que hay un barco ubicado en un punto de referencia. Aquí tenemos nuestra recta numérica para ubicar nuestro barco en este punto de referencia. Entonces, vamos a colocar en una tabla los movimientos que hace este barco. En 0 segundos se encuentra ubicado en nuestra posición inicial o posición de referencia, que es 0. Luego de un tiempo se desplaza 5 kilómetros hacia la izquierda, o metros, como lo queramos ver. Vamos a decir que son metros, ya que la tabla está en metros. Entonces 6 segundos tardó de estar en 0 y moverse 5 metros a la izquierda. Entonces está en menos 5. 10 segundos después, entonces continúa en menos 5. Quiere decir que en este intervalo de tiempo se quedó quieto, se quedó aquí en menos 5. Después avanzó 3 posiciones hacia la derecha y terminó en menos 2 metros. 12 segundos, entonces menos 2 metros. Otro movimiento, nos vamos hasta 8. Entonces transcurrieron 4 segundos, ahora estamos en 16 segundos y nuestro barco se movió a 8 metros a la derecha. Y finalmente se vuelve a mover 4 segundos después, estamos en 20, a los 20 segundos se encuentra en 3 metros. Y aquí hemos representado cómo se movió el barco. Bueno, esto es una tabla de tiempo contra posición, entonces ya sabemos cómo funciona del video anterior y esta breve explicación aquí.
Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Entonces, con base en la información del desplazamiento anterior, que es esta, vamos a desarrollar estas preguntas. Vamos a construir la gráfica de desplazamiento, dividir la gráfica de desplazamiento en intervalos, establecer la trayectoria, distancia y velocidad promedio por intervalo, determinar la trayectoria total y la distancia total del recorrido y finalmente, todavía me queda un punto más, determinar la rapidez del desplazamiento y la velocidad promedio del desplazamiento. Determinar la velocidad instantánea en el segundo 14. Listo, vamos a hablar de esto un poco más a fondo. Primero vamos a construir nuestra tabla con base, nuestra gráfica con base a esta tabla. Entonces, construir la gráfica de desplazamiento. Tomamos como insumo nuestra tabla en la que tenemos resumido el desplazamiento e iniciamos. El eje de las X va a ser para tiempo y el eje de las Y va a ser para distancia, medida en metros y medida en segundos respectivamente. Empezamos a ubicar, iniciamos en 0, 0, de 0, 0 partimos 6 segundos después, estamos ubicados a menos 5 metros, nos quedamos ahí detenidos hasta los 10 segundos, que es en esta posición. Entonces 10 segundos hasta aquí vamos a estar detenidos, entonces seguimos en los mismos metros. De ahí pasamos a menos 2 metros a los 12 segundos. Muy bien, luego pasamos a los 16 segundos a los 8 metros. Eso es aquí. Vamos uniendo nuestra gráfica y finalmente llegamos a los 20 segundos a una distancia de 3 metros, que es por aquí. Muy bien. Estas líneas segmentadas, donde está cada uno de los puntos, me indica lo segundo que debemos hacer. Entonces, lo segundo que debemos hacer son los intervalos. Listo. Vamos a dividir la gráfica de desplazamiento en intervalos. Entonces, de aquí hasta aquí es nuestro primer intervalo. Me lo indica esta línea segmentada. Estoy especificando que este es el intervalo A. Este intervalo A no se escribe. Yo con la línea segmentada entiendo que este es nuestro primer intervalo. Simplemente lo hago para explicar. Entre esta línea segmentada y esta otra línea segmentada, que es donde están mis puntos, está el segundo intervalo. De aquí hasta aquí está el tercer intervalo y de este punto a este punto, es decir, entre esta línea segmentada y esta línea segmentada, está mi cuarto intervalo. Mi último intervalo estaría entre 16 y 20, que es entre esta línea segmentada y esta otra línea segmentada. Les repito, esto solo lo coloqué para explicar cuáles son mis intervalos, no deben ir en la gráfica. Muy bien. Vamos al punto C, establecer la trayectoria, distancia y velocidad promedio por intervalo. Lo primero que tenemos que hacer es analizar nuestra gráfica. Entonces este es nuestro intervalo, que yo llamé intervalo A, lo puedo haber llamado intervalo 1, intervalo W, intervalo P. Este es mi primer intervalo. Entonces, la trayectoria será un valor absoluto. Recuerden, la trayectoria es un escalar, por lo tanto no tiene dirección ni sentido. Al ser un valor absoluto no me importa en qué dirección está moviéndose el cuerpo, lo que me importa es la cantidad. ¿Cómo lo hago? Estoy acá en 5, que es X, y le resto el inicial, que es 0. Entonces 5 menos 0, menos 5 menos 0 me da menos 5. Ya les dije que la trayectoria es un valor absoluto y esto me da 5 metros. Muy bien, entonces este me dio 5 metros. Mientras que la distancia, vamos a tomarla menos 5 menos 0 y esta sí tiene signo. Entonces la distancia es un vector, por lo tanto tiene signo. La trayectoria es un escalar, por lo tanto no tiene signo. Listo, trayectoria y distancia. Ahora velocidad promedio por intervalo. La velocidad promedio está con la distancia final menos la distancia inicial sobre el tiempo inicial menos el tiempo inicial. Entonces, distancia final menos 5 menos distancia inicial 0.
Ahora con el tiempo, 6 que está aquí, a 6 le resto el inicial que es 0, hago esta resta, menos 5 sextos, menos 5 menos 0, 5, menos 5. Y 6 menos 0, 6. Esto da negativo y al hacer la división me da que mi velocidad promedio es de menos 0.83 metros por segundo. Vamos con el intervalo B, estamos aquí. Entonces este es mi punto final, la trayectoria sería menos 5 menos el punto anterior que está en menos 5. Menos 5 menos menos 5, por eso es que este va entre paréntesis. Siempre es menos. Entonces menos 5 es igual a 0. ¿Por qué? Menos y menos daría más, menos 5 más 5, 0. Entonces esto me da una trayectoria de 0 metros y es lógico porque estuvo quieto. Con la distancia es lo mismo, menos 5 menos menos 5 es igual a 0 metros porque no hubo ningún movimiento, estuvo quieto. Y finalmente mi velocidad va a ser la posición final que sería menos 5 menos la posición inicial que sería menos 5 sobre el tiempo final que es 10 menos 6, que eso me da el tiempo transcurrido en el intervalo. Esto sería igual 5 más 5, 0, 0 sobre 4, 0 metros por segundo. Paso al intervalo C. Entonces aquí está mi posición final que sería menos 2 de aquí, menos 2 menos el anterior que era menos 5. Entonces 2 menos, abro paréntesis, menos 5. Entonces menos 2 más 5 daría 3 positivo, por lo tanto mi trayectoria es de 3 metros. Mi distancia sería menos 2 menos menos 5 igual menos 2 menos menos 5 y eso me da 3 metros. En este caso nuestra trayectoria y distancia nos dio igual. Velocidad final. Entonces sería posición final menos 2 menos menos 5. ¿Listo? Menos 2 menos menos 5. Tiempo transcurrido, tiempo final, 12 menos 10. Entonces 12 menos 10 es igual a 2. Aquí tendría 3 medios y esto me daría 1.5 metros por segundo. Intervalo de trayectoria. Entonces estamos en la distancia sería 8 menos menos 2. Muy bien, 8 menos menos 2, eso es igual a 10 metros, que fue la trayectoria, es decir, la distancia que hay de aquí hasta aquí. La trayectoria, que fue lo que recorrió de aquí hasta aquí. Ahora la distancia, que para este caso es la misma que la trayectoria, eso pasa mucho. 8 menos menos 2 es igual a 10 metros. Entonces 8 menos menos 2 igual a 10 metros. Vamos con la velocidad, que es la posición final menos la inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Posición final, estamos aquí, sería 8 menos menos 2, posición inicial. Tiempo, terminó en 16 y le resto 12. Entonces 16 menos 12, eso es igual a 10 sobre 4, igual a 2.5 metros por segundo. Mi último intervalo, que es este. Entonces tengan en cuenta que para la distancia sí me importa la dirección en la que va. Para la trayectoria no me importa la dirección en la que va. Por eso la trayectoria es un escalar y la distancia es un vector. Intervalo E. Entonces, estamos en 3, termino en 3, menos 8. 3 menos 8, eso me da menos 5 y saco el valor absoluto. Esto sería 5 metros. La distancia sería 3 menos 8 igual a menos 5 metros. Explico aquí lo de la diferencia entre la trayectoria y la distancia. Aquí yo sé que me moví 5 metros, no me importa si fue hacia la derecha o hacia la izquierda, solo me moví 5 metros, eso es lo que dice esto. Mientras que el desplazamiento o la distancia que estamos estudiando dice menos 5. Quiere decir que me desplacé 5 metros, pero en tal dirección. En este caso, devolviendo. Esa es la diferencia entre las dos. Ahora,
la velocidad final. Entonces, posición final 3 menos posición inicial 8, 3 menos 8, y el tiempo sería tiempo final 20 menos 16, como está aquí escrito. Eso daría menos 5 sobre 4 y eso es igual a menos 1.25 metros por segundo. Muy bien, con esto ya tenemos toda la información de ese punto. Ahora vamos a determinar la trayectoria total y la distancia total del recorrido. La trayectoria total es esto, cómo nos movimos a lo largo de todo esto. Mientras que la distancia total es la diferencia entre mi posición final menos la posición inicial. Recuerden el caso de la niña, ella le dio la vuelta a la manzana, entonces fueron 400 metros, mientras que la diferencia de posición fueron de 200 metros. Eso es lo que vamos a aplicar aquí. Entonces la trayectoria simplemente es la suma de todas las trayectorias calculadas aquí. 5 metros más 0 metros más 3 metros más 10 metros más 5 metros. Quiere decir que una trayectoria de 23 metros. Eso lo puedo sacar también de aquí de la gráfica. Miren, 0. Van 5, 0, 5, 3, 8. De aquí hasta aquí hay 10, 18. Y de aquí hasta aquí hay 5, eso es 23. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la distancia? La distancia sería mi posición final, que en este caso es 3, menos la inicial, que es 0. Entonces, este punto menos este punto. La distancia sería donde terminamos, que fue en 3. Aquí es 3 menos 0, pero este punto nosotros pudimos haber comenzado, digamos, en 2 metros, entonces sería 3 menos 2. Esa sería nuestra distancia. Muy bien, determinar la rapidez del desplazamiento y la velocidad promedio del desplazamiento. Entonces, la rapidez del desplazamiento la obtenemos con nuestra trayectoria. Rapidez promedio es igual a la longitud de la trayectoria dividido en el tiempo. Y la velocidad promedio es la que hemos venido utilizando. Distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Rapidez promedio 23 metros dividido en lo que duró el recorrido, que son 20 segundos, y me da 1.15 metros por segundo. Mientras que la velocidad promedio, tomamos el último punto, que es 3 menos el inicial, que es 0, tiempo final 20 menos el inicial 0. Entonces la diferencia es que aquí la rapidez promedio y la velocidad promedio toman todo el movimiento. Esto sería 3/20 y esto me daría 0.15 metros por segundo. Muy bien. Lo último que nos hace falta es determinar la velocidad instantánea en 14 segundos. Explico. Vamos a buscar aquí 14 segundos. Entonces miro 14 en qué intervalo de tiempo está. Y en este punto está en el intervalo 4, en el intervalo D. Por lo tanto, la velocidad instantánea acá será la misma que la que sacamos para ese intervalo. Entonces, de aquí a aquí hay 10, que sería 8 menos 2. Entonces, miren, hay 8 y 2, 10. Y el tiempo de aquí a aquí fue de 4 segundos. Entonces, la velocidad sería igual a 10 sobre 4. Y eso me da 2.5 metros, cosa que ya habíamos calculado que es la velocidad de este intervalo. Hay veces que cuando hay aceleración no me da una línea recta, sino me da una curva. Para encontrar ahí la velocidad instantánea debes utilizar cálculo, la derivada de la distancia con respecto al tiempo, pero eso ya es para temas más avanzados. Bueno, si llegaste hasta aquí fue porque el video fue de tu interés. Somos Mat7, clases a la mano. Síguenos en redes sociales @mat7w en Instagram, Twitter y Facebook. Si quieres apoyar nuestro canal, suscríbete, dale like y comparte. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video.